Si usted sufre de dolor y rigidez en el hombro, bueno, pues podrían ser diferentes causas. Pero ¿cómo aliviar ese dolor tan pesado que a veces sentimos en el hombro? Bueno, el doctor Pablo Cibaja está con nosotros justamente para explicarnos, doctor, ¿cuáles son esas alertas que nos dan que se está sufriendo ya dolor en el hombro? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, realmente la limitación funcional, lo que nos hace afectar nuestra actividad diaria, que genere dolor o limita la funcionalidad libre. Cuando también utilizamos algún tipo de analgésico antiinflamatorio y este no responde a nuestro cuerpo. Realmente ya cuando tenemos más de 5 días con un dolor que no remite o no baja con un analgésico antiinflamatorio, ya es un signo de alarma también. Si también tenemos entre hombres y mujeres, vamos a ver que las mujeres sufren más de lesiones de hombro que el hombre. Eso también lo hemos visto. También si tenemos una edad entre 40 y 60 años, tenemos que poner atención a este dolor. Bueno, doctor, caminemos para que usted nos explique en la medicina regenerativa cuáles alternativas podríamos utilizar para quitar ese dolor y que la movilidad regrese a nuestro hombro. ¿Qué podemos hacer? Bueno, realmente tenemos varias opciones, como entre ellas lo que es la tecnología ondas de choque, ¿verdad? Tenemos el plasma rico en plaquetas, tenemos uso de láseres también. Por ejemplo, ¿cómo se usa la onda de choque? La onda de choque realmente es un aparato que nos va a emitir ondas, ¿verdad? Ya sea con un disparo de gas comprimido que va a impactar sobre el tejido y va a empezar a relajar el área. Por ejemplo, en esta opción que tenemos por acá, iniciamos primeramente con un tratamiento que se llama V-Actor, que lo que realiza son vibraciones para empezar a relajar los tejidos musculares, tendinosos y óseos. Entonces, esto de acá se empieza a colocar sobre el área que duele o sobre todo el ligamento, sobre la parte muscular, y realmente empieza a generar vibraciones. Así es como iniciamos nosotros el tratamiento. Relajamos la parte muscular y posteriormente iniciamos ya con lo que es una onda de choque, que vamos a tener dos tipos, la focal y la radial. Ahorita voy a hacer un ejemplo, primero iniciando con lo que es la vibración, ¿verdad? Doctor, cuando usted pone eso, no sé, ¿lo puede encender, por favor? Sí, claro. Me voy a acercar porque suena, ¿eso duele? Esto realmente no duele absolutamente nada, al contrario, el paciente va a notar una relajación sobre el plano muscular. Ahora bien, vamos a pasar a un disparo que es un poquito más bullicioso, sin embargo, no genera tampoco dolor. Esto de acá va a empezar a concentrar energía muy localizadamente, ¿para qué? Para inducir el proceso antiinflamatorio, analgésico y al mismo tiempo un efecto reparador o regenerativo. Claro, alguien que tenga artritis reumatoide y pase siempre con ese tipo de dolor y ya tal vez esté entradito en años, ¿se puede utilizar esa terapia? Realmente va a depender mucho qué es lo que estamos tratando, porque si estamos con un trastorno inflamatorio agudo, lo utilizaríamos. Okay. Ahora bien, cuando vamos a iniciar esto, genera un sonido un poquito más agudo, ¿verdad? Lo pasamos sobre el área de dolor, en el hombro. ¿Por qué siempre en círculo, doctor? Realmente no se tiene que hacer en círculos. Podemos localizar, digamos, por ejemplo, lo que son ligamentos, seguimos lo que es el área anatómica, ¿verdad?, del paciente. En este caso tenemos un área un poquito limitada para tratar, entonces tratamos lo que son los músculos del hombro. Ahora, ¿eso pega en el músculo mientras usted va haciendo? No importa, ¿eso pega en el músculo o en el hueso? Realmente esto va a contactar, la energía va a pasar los tejidos blandos, que es el músculo, el ligamento, y llega hasta el hueso, correctamente. Entonces, esto lo que va a hacer es empezar a disminuir la inflamación, genera el efecto analgésico y promueve la regeneración del tejido. ¿Eso se puede usar, por ejemplo, en las rodillas? Sí, se puede usar en rodilla, en cualquier articulación, cualquier músculo, e incluso a nivel estético también lo utilizamos para mejorar el estado de la piel, como por ejemplo la celulitis. Ok, ¿y este otro, doctor? Este otro es una onda de choque de tipo focal. ¿Qué es la diferencia? Uno es que este se transmite a través del agua, genera un estímulo de energía que se enfoca en un solo punto. ¿Qué es la diferencia? ¿Eso se lo puede poner aquí en las cervicales, doctor? Totalmente, incluso también tenemos aplicadores para columna que van a ser con la forma de la columna cervical, por ejemplo. Si nos vamos a una columna más dorsal torácica, es un poquito más grande, hasta llegar a la columna lumbar. Entonces, cada aplicador tiene un uso respectivo al área que usted va a tratar. Ahora sí vemos la diferencia con respecto al otro. Por ejemplo, inicio este, no me muevo del lugar, sino que concentro energía en un punto que yo quiera tratar. Por ejemplo, que voy a tratar un ligamento. El ligamento, digamos, bicipital acá, y me quedo concentrado acumulando energía en un solo punto. ¿Qué está sintiendo el paciente en este momento? En este momento el paciente no va a sentir absolutamente nada. Ahora, si yo subo la energía
el paciente lo que puede notar es un pequeño pellizco, pero realmente no duele, ni genera inconformidad, ni genera molestia en todo el tratamiento. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar eso en el mismo lugar para que nos pegue ahí los pellizquitos, digamos? Ok, aquí no hablamos de tiempo, sino que hablamos de pulsos. Entonces, por ejemplo, podemos aquí generar 1500 pulsos en un solo área, o bien hacer 500 en un área dolorosa y nos pasamos a otro punto gatillo de dolor, otros 500 pulsos. Por ejemplo, ¿de ahí a dónde podríamos pasar ahora? Por ejemplo, si el paciente me dice que le duele acá, por ejemplo una capsulitis, yo podría enfocarme directamente sobre la cápsula y quedarme ahí 500 impulsos. ¿Y después por qué tiene que ir al lado contrario? Al lado contrario va a ser más que todo por si hay otro punto de dolor, porque esto va a inducir la regeneración por puntos. Si yo quiero tratar un ligamento en específico, me quedo en ese ligamento. Si quiero tratar un músculo en específico, me quedo sobre ese músculo. Ahora, ¿cuántas de estas sesiones tenemos que hacer para ya empezar a sentir un alivio en el hombro, por ejemplo? Desde la primera sesión ya va a haber un alivio. Sinceramente, el paciente va a ser y va a depender de la condición que tenga. Ahora bien, entre 4 a 6 sesiones va a ser lo requerido. Por ejemplo, yo veo que usted tiene una ventosa que esa es para la parte muscular. ¿Se puede utilizar en el hombro? Totalmente, se puede utilizar casi que cualquier parte del cuerpo, y esto lo que va a hacer es inducir también una relajación de los planos musculares, y el paciente va a notar un gran cambio a nivel de la tensión. Hay gente, doctor, que en la casa se hace estas famosas ventosas, pero caseras, ¿verdad? Pone una candela y un vaso. ¿Vamos a tener el mismo efecto? Realmente no, porque aquí tenemos un control de presión, tenemos un control también de la frecuencia que queremos que esto esté aplicado, ¿verdad? Cosa que cuando ponemos una ventosa y la dejamos ahí, no tenemos control ni el nivel de presión que estamos aplicando, ni la frecuencia. Doña Celia nos pregunta a través del Facebook que si eso le podría ayudar para los dolores de la tercera, cuarta y quinta vértebra. Totalmente sí, ahora hay que saber de cuál vértebra, porque estaríamos hablando de cervical, estaríamos hablando de una vértebra torácica o una lumbar. Ella dice que es la tercera, cuarta y quinta. Es que tenemos tercera, cuarta y quinta en todos los planos, cervical, lumbar o dorsal. Ahora bien, en todas las vértebras podemos aplicar la onda de choque. Ahora, Pablo, por ejemplo, eso que usted está usando no se queda en un solo punto. No, lo vamos pasando por todo el plano para poder relajar todo lo que hemos trabajado. ¿Cuál es la diferencia entre esa, por ejemplo, y la que usa un fisioterapeuta que jala aire? Bueno, realmente esa también está jalando aire, ¿verdad? Realmente está aplicando una presión negativa a través de una bomba que nos ayuda a generar ese estímulo de jalar. Pero, por ejemplo, hay unas que se quedan como fijas. También lo podemos dejar fijo. Ahora bien, ¿qué es la diferencia? Que esta es un tratamiento donde voy a terminarlo, nada más. No es un tratamiento con ventosa puramente. Ahora que hablábamos de la tercera, cuarta y quinta de Doña Celia, es del sacro lumbar. Ok, cuando hablamos del sacro lumbar, totalmente tenemos tratamiento para esto, también con onda de choque, láser frío. En algunos episodios también utilizamos lo que es plasma rico en plaquetas. Si lo dejáramos fijo, ¿en qué lugar lo tendríamos que dejar fijo? Realmente, digamos, si queremos tratar este músculo de acá, lo que hacemos es aumentar el nivel de lo que yo quiero, ¿verdad? La frecuencia la bajamos y lo dejamos en un nivel continuo, y entonces aquí ya vamos a quedarnos haciendo presión negativa sobre un solo punto. ¿Y cuánto rato lo dejamos en ese? Lo podemos dejar aquí unos 15, 20 segundos, no más de eso, porque si no vamos a generar un efecto que deja marca, que es lo que hace, que es lo que normalmente hacen las ventosas, que siempre dejan marcas. Doctor, ¿cómo logramos identificar, por ejemplo, entre un dolor muscular, porque cuando uno le duele el hombro uno cree que es el hueso, pero ¿cómo saber cuándo es el músculo? Realmente ahí vamos a tener que diferenciar lo que son el tipo de dolor. Hay dolor tipo inflamatorio y tipo mecánico. El dolor mecánico es aquel que aparece cuando hacemos el movimiento. Esto involucra tendón y músculo. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver? El paciente nos va a referir el tipo de dolor, el inicio del dolor y cuándo es que me duele. Por ejemplo, voy a traer esto para que usted tal vez nos explique en qué máquinas se utilizan estos y para qué dolores. Bueno, este de acá es un aplicador que lo que haríamos es cambiar la punta de la onda de choque, ¿verdad? Que aquí lo vemos que es una punta redonda. Yo le ayudo. Y entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué cambiamos? Cambiamos, por ejemplo, el aplicador. Entonces, esto se va a colocar sobre la onda de choque y me voy a ir a los músculos paravertebrales o los que están a la parte de la columna. Voy a darle la vuelta al modelo para que usted más o menos nos diga a dónde pondría eso. Ok, este de acá es para la columna dorsal. Entonces, ¿dónde nos colocaríamos? Nos colocaríamos en el centro de la espalda y esto va a tratar el área muscular. ¿Cuánto tiempo tengo que dejar ahí la onda de choque? Realmente no es que nos vamos a quedar en un solo sitio, sino que vamos a tratar en conjunto las vértebras que están afectadas. Por ejemplo, que está afectada de la 1 a la 12. Entonces nos iríamos todas las vértebras hasta abajo, siguiendo otra vez a devolvernos.
Ok, otra vez, porque hay mucha gente que se queja del dolor en las cervicales. ¿Cómo lo hacemos? Ok, ahí sí aplicamos... O sea, hagámoslo como si estuviera la máquina puesta, digamos. Ahora bien, si vamos a aplicarlo a nivel cervical, colocamos este aplicador y digamos que las vértebras cervicales tienen 7 niveles, de la 1 a la 7. ¿Qué haríamos? Iniciaríamos desde arriba y iríamos bajando. Realmente no vamos a quedarnos en un solo sitio. Aquí vamos a hacerlo continuamente y nos devolvemos así hasta que generemos unos 3000 impulsos. Hay mucha gente que se queja del dolor de la parte baja de la espalda, de la rabadilla, dirían. Sí. ¿Y le da miedo este tipo de tratamiento, doctor? Porque creen que es muy doloroso porque pasan todo el tiempo con dolor. La ventaja de ese tratamiento es que no es invasivo, no es doloroso y desde el día 1 el paciente tiene alivio. La gente, bueno, como le decía yo ahora, ¿verdad? Que la gente dice la rabadilla, ¿verdad? La colita. Sí. ¿Cuánto podría durar un tratamiento de esos? ¿Cuántas sesiones? 6 sesiones en general, sería de 1 a 2 veces por semana, de 3 a 6 semanas. Ahora, además de eso, ¿qué otra cosa podríamos poner en la parte de las cervicales? Realmente láseres fríos, que son láseres que no emiten ningún calor, ni se siente absolutamente nada, y esto induce la reparación de los tejidos. Claro. Dice doña Vera que si se trata de fractura de hombro, que ¿cuál sería el tratamiento? Realmente la fractura de hombro, aquí lo que hay que hacer es fisioterapia para, una vez que pase la fractura, restablecer la funcionalidad del hombro. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una fractura, tenemos que dejar el hombro fijo, ¿verdad? Para poder restablecer la consolidación ósea. Una vez que pase esa consolidación ósea, tenemos que restablecer la función, tanto muscular como tendinosa. Entonces aquí la principal activo va a ser fisioterapia. ¿Cómo hacemos para mejorar la flexibilidad? Porque mucha gente alza el brazo y llega a un punto donde de ahí no pasa. Totalmente, eso lo podemos mejorar también con fisioterapia o bien haciendo ejercicios en la casa. Por ejemplo, podemos decir al paciente que si tengo este hombro dañado, este hombro lo vamos a poner detrás y con ya puede ser como con un palito, podemos usar la mano que está bien o el hombro que está correcto y lo vamos a colocar de esta manera, agarrando con la mano mala o el hombro malo, y vamos a empezar a subir y de esta manera vamos a empezar a aumentar el arco de la movilidad. Esa es una de ellas. También con banda elástica podemos hacer ejercicios en la casa de rotación externa del hombro o rotación interna. Hay mucha gente que le duele aquí, donde justamente usted ahora señalaba cuando hacía el movimiento, ¿verdad? En la espalda. Y muchas veces a esa gente le dice que es desgaste. Ok, podemos tener desgaste. Ahora bien, siempre vamos a ocupar imágenes médicas para poder dar un diagnóstico de si es un desgaste o puede ser una hernia, puede ser una estenosis del canal medular, que en este caso se atrapan nervios, y el dolor se refiere incluso muchas veces a la pierna. Por ejemplo, cuando hay una ciaticalgia o dolor de ciática. Cuando hay desgaste, ¿hay algo que hacer? Realmente hay muchas cosas que se pueden hacer, más que todo en el manejo del dolor. Entonces, nosotros tenemos todas las alternativas para poder manejar este dolor. Doctor, por ejemplo, ahora, a ver si le doy vuelta en la parte del hombro. ¿No le quedó realmente rojo? ¿Qué determina si usted usa la ventosa fija o utiliza la ventosa móvil? Realmente va a ser el punto gatillo. Si el paciente tiene un solo punto, por ejemplo, pacientes con fibromialgia que tienen normalmente puntos muy fijos de dolor o muy generalizados, va a depender mucho en el estado en que esté. Ahora bien, si el paciente me refiere que le duele acá, yo voy a tratar esta área acá y al final con la ventosa me enfoco en el punto de dolor. Para la gente que padece del síndrome del manguito rotador. Para el síndrome del manguito rotador hay que tratar en conjunto 4 diferentes músculos. Entonces vamos a tratar todo el omóplato y vamos a llegar a tratar también lo que es la cápsula articular y parte de los ligamentos que están involucrados. Eso nos lo preguntaba doña Gira. Ahora bien, ¿a cualquier edad es el mismo procedimiento? A cualquier edad es casi el mismo procedimiento, sí. ¿De qué va a depender? También los tejidos, porque si tenemos un adulto mayor de 90 años, el tratamiento puede variar. Ok. Doña Fidelia también nos cuenta que ella tiene los tendones del hombro derecho rotos. ¿Cómo le puede ayudar esto? Realmente hay que ver qué significa una rotura, porque hay parciales y completas. Nosotros podemos tratar todas las que sean parciales. Las completas tienen que pasar por proceso quirúrgico. Para poderlo restablecer. Correcto. Después del proceso quirúrgico, ¿cuánto tiempo después? Yo sé que todos los casos son particulares, pero podría ya empezar esta terapia para poder tener movilidad. De hecho, tenemos que el factor inflamatorio son los primeros 7 a 15 días. Entonces, después de los primeros 7 días del proceso quirúrgico, podemos iniciar fisioterapia y además, por ejemplo, ondas de choque. Muchas veces cuando a la gente le duele el hombro, suelen hacer diferentes movimientos, ¿verdad? Darle vuelta al brazo o acomodarlo.
¿eso nos podría aliviar o más bien nos podría perjudicar? Va a depender, porque si el dolor es de proceso mecánico, entre más esfuerzo hagamos sobre ese hombro, mayor trauma vamos a sufrir. Un proceso inflamatorio va a mejorar con la movilidad. Y ahora bien, cuando estamos en reposo, por ejemplo, llegamos a la hora de la noche a dormir, el dolor se intensifica y se pone peor. Entonces, así nosotros también caracterizamos el tipo de dolor. Si es un dolor mecánico, en donde vamos a evitar que el paciente levante mucho peso, si haga movimientos para aumentar la actividad de ese hombro. Pero si es un proceso inflamatorio, el manejo va a cambiar. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio, al contrario, vamos a tener más actividad para poder ayudar más este movimiento, el arco de flexibilidad, y de esta manera acondicionar al cuerpo a autorregenerarse. Vea qué interesante el caso de Don Graving, que dice que él en el manguito rotador tiene desgarrados, ¿verdad?, 2 de sus tendones y que por lo general tiene mucho dolor. ¿Qué se puede hacer en ese caso? En estos casos podemos utilizar, por ejemplo, el láser frío, que lo que va a hacer es un efecto analgésico antiinflamatorio, y en caso que haya desgarros pequeños, podemos iniciar un proceso regenerativo asociado a plasma rico en plaquetas. Él habla de varios desgarros, ¿verdad? Sí, Don Graving. Esto no importa realmente, lo que va a depender es el grado de desgarro, si es un desgarro completo o un desgarro parcial. Y depende de eso, ¿qué procedería? Sí, va a ser un tratamiento más conservador o un tratamiento un poco más invasivo, como puede ser ya un proceso quirúrgico. Y uno, después de, digamos, de que se determine eso, puede ir subiendo la intensidad del tratamiento, doctor. Totalmente. De hecho, siempre iniciamos con energías bajas y luego vamos subiendo a tolerancia del paciente cada vez. Lo que tratamos de hacer es que siempre subamos la intensidad de energía para iniciar el proceso reparativo y que se haga al 100%. ¿Hay que mezclar este tipo de tratamientos con alguna medicación para poder regenerar mejor o para no sentir dolor? Realmente el dolor es una alarma que nos dice que algo está mal. Nosotros normalmente tomamos analgésicos antiinflamatorios y convertimos algo agudo a algo más crónico. Y no solamente esto, acondicionamos también a sufrir de gastritis, incluso adultos mayores que ya están polimedicados, que toman muchas pastillas, y tenemos también daño en el riñón, daño en el hígado. Entonces realmente todas esas terapias vienen a reemplazar esto e inducir nuestro propio cuerpo a hacer lo que él puede hacer, que es repararse. ¿Y en cuánto tiempo, doctor? Porque, por ejemplo, doña Fidelia nos cuenta a través de nuestro Facebook que a ella la mandaron a terapia, pero que no siente gran alivio. Va a depender mucho el tipo de terapia que está haciendo, uno, y el tipo de lesión que tiene. Muchas veces pueden haber un diagnóstico, el paciente se espera mucho tiempo, este diagnóstico cambia o se agrava y va por otro diagnóstico diferente. Tratan el del inicio, pero puede ser que estemos agregando otra cosa adicionalmente. Entonces, en este caso, ¿usted qué le recomendaría a doña Fidelia? Realmente siempre hay que tener una valoración inicial y una posterior. Yo lo que hago, por ejemplo, mis pacientes llegan con una resonancia magnética, un ultrasonido o radiografía, dependiendo cada caso, y después de haber terminado la terapia, hacemos otro estudio de imagen para poder ver el avance que tenemos o ver si lo que ya queda, el paciente va a terminar de hacerlo ya solamente con ejercicios físicos en su propia casa. Doctor, ¿por qué muchas veces nos duele un hombro y de un pronto a otro el dolor se pasa al hombro contrario? Muchas veces tenemos una condición que es que podemos tener muchos dolores al mismo tiempo, pero el primero o el que más duele se intensifica sobre el resto. Cuando quitamos ese dolor, aparece el segundo, tercero, cuarto. Eso me pasa mucho con mis pacientes que inician con dolor de espalda y terminan con un dolor de rodilla que estaba ahí hace años. Por ejemplo, la gente que siente dolor en el hombro, pero de una forma paulatina, ¿verdad? Hay días que sí lo siente, hay días que no, al rato lo siente en la mañana y a veces en la noche. ¿Qué podría ser? Estos dolores son muy característicos de tipo inflamatorio. Ahora también tenemos mixtos, que tienen un índice mecánico y también asocian un trastorno inflamatorio. Claro. Por ejemplo, un ligamento sería un trastorno inflamatorio que va a estar molestando en todo momento, pero cuando hago el movimiento, me limita el movimiento. ¿Por qué? Porque el que efectúa es parte del músculo, pero el que cede es el tendón. Si él está inflamado, el movimiento se va a ver limitado. Perfecto, él es el doctor Pablo Cibaja. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Y a nuestro modelo también, al paciente de hoy. Muchas gracias, de verdad. Muy amable. Ítalo Adolfo.